Muy buenas tardes, estamos en el noticiero informativo social. A ver, Kevin, ¿qué noticias nos tiene para hoy? Hoy les venimos a hablar sobre la independencia de América. La independencia de América fue muy complejo debido a que se presentaron causas de índole interna y externa. Las causas externas serían el conjunto de acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos en el ámbito mundial y que contribuyeron a lograr nuestra emancipación de España. Y las causas internas serían los acontecimientos de la misma índole que tuvieron lugar en nuestro continente y impulsaron a los americanos a Continuando con la información del día, nuestro compañero Bello nos tiene Bueno, una para hoy noticia. les tengo una pequeña información acerca de la influencia norteamericana en la independencia de Hispanoamérica. La revolución de independencia de Estados Unidos fue un poderoso ejemplo que sirvió de estímulo y llenó de esperanza a los hispanoamericanos para el triunfo de su revolución. Por otro lado, el triunfo de la guerra de independencia de Norteamérica se propagó rápidamente en toda Hispanoamérica a través de los mercaderes norteamericanos y por intermedio de los intelectuales que visitaban a los Estados Unidos. Muy buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la influencia de la Revolución Francesa. Al igual que la Norteamérica, la Revolución Francesa contribuyó en la educación política de los pueblos americanos. Las ideas de la Revolución Francesa no fueron aceptadas por todos los terratenientes y americanos criollos estaban de acuerdo con la libertad, pero la de comercio y explotación por consiguientes no eran partidarios de las ideas de igualdad de clase y de respeto, los derechos naturales. Por otro lado, estas razones son las que hacen pensar como la influencia de la Revolución Francesa en las independencias americanas no fue tan relevante. Bueno, en otras noticias, hoy les vengo a hablar sobre la influencia de la Revolución Haitiana. Los acontecimientos revolucionarios acaecidos en la colonia francesa de Santo Domingo tuvieron cierta repercusión en toda América Hispana. En 1791 había estallado el grito de independencia de los esclavos negros y en 1804 triunfó la primera revolución de independencia en América Latina. Sin embargo, la revolución haitiana tuvo su influencia positiva en nuestra América. Una vez consolidada la independencia haitiana, sirvió de apoyo material y moral para la independencia hispanoamericana. Allá en 1806 fue recibido en Francisco de Miranda por el general Magdaleno Ambroise, quien colaboró en la organización de la expedición hacia Venezuela. Bueno, vengo a dar una información acerca del papel de Inglaterra en la Revolución de Independencia. Inglaterra, interesada en reemplazar a España en el mercado suramericano, decidió impulsar los levantamientos en pro de la independencia latinoamericana, pero en sus primeras intervenciones directivas fracasó. En el año 1806, ingleses organizaron un desembarque en la playa y se tomaron Buenos Aires ante la resistencia de la población. La expedición fracasó en su intento, igual suerte corría la de Francisco Miranda en ese mismo año, quien desembarcó con 200 hombres en Venezuela, donde su movimiento fue contenido. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la independencia de España por los ejércitos franceses. La invasión francesa solo fue una coyuntura histórica que precipitó la revolución de la independencia de todas las colonias, y la revolución hispanoamericana era una realidad inevitable. Digamos que estaba sin nada en las condiciones que vivían nuestras naciones a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las ocasiones más propiciadas llegó en 1808, cuando España fue invadida por ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte. Este hecho precipitó los movimientos independentistas. En otras noticias, el hundimiento del Imperio español fue a comienzos del siglo XIX. España entró en un periodo de franca decadencia debido a su mal gobierno. El poder estaba en manos de Carlos IV,
El permitir que las tropas francesas pasaran por el territorio español para invadir a Portugal aumentó el desprestigio de Carlos IV. Las protestas no se dejaron esperar y el rey, presionado, abdicó a favor de su hijo. El pueblo español condenó la invasión francesa y se dispuso a derrocar a su nuevo gobernante. Para ello organizó en Sevilla una Junta Suprema con el encargo de gobernar al rey Fernando VII y dirigir la sin querer y sin medir las consecuencias. Francia había creado las condiciones más propias para que los americanos se separaran de España. De esta manera se precipitó la revolución de la independencia en todo el continente Les americano. informo sobre causas internas de la revolución independentista hispanoamericana. La causa principal de la revolución independentista radicó en el conflicto surgido a raíz de las diferencias entre los intereses económicos que pregonaban en la clase criolla y la política económica aplicada por el régimen colonial que se reflejaba en la crítica. Por otro lado, hay otras causas que originaron la revolución de independencia. Fueron la desigualdad política de los criollos y la desigualdad social. Continuando con las causas internas de la revolución de la independencia hispanoamericana, en primer lugar con la monopolización del comercio y de la navegación transatlántica, España le quitó a los criollos la oportunidad de comerciar directamente con los países que quisieran y de utilizar sus propios barcos mercantes. En segundo lugar, la corona monopolizó las alcabalas que antes eran administradas por contratistas privados y aumentó los impuestos cobrándolos rigurosamente. En tercer lugar, la corona terminó con los repartimientos indígenas. Esta medida fue boicoteada por los criollos que se beneficiaban con la explotación aborigen. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Muy buenas tardes. Ey, ¿qué? Bueno, ese quedó potente. I love you, mami. I love you. Un moto mata puerco. Buenas. Chucky. No me chupé la melena, Chucky. Vengo a darle una información acerca del papel de Inglaterra en la revolución de independencia. Inglaterra, interesada en reemplazar a España en el mercado suramericano, decidió impulsar los levantamientos en pro de la independencia latinoamericana, pero en su primera no es levantamiento, es intervención. Salió tu brazo ahí, así. Venga, pues si me ayudan un momentico ahí.